Gracias por continuar con nosotros. Esto es D-News, noticias para toda América Latina. Mire, durante esta semana nos enteramos de la decisión del Vaticano. El Papa León XIV anunció que el empresario argentino Enrique Chau, pues el Chau será llamado a beatificarse en una clasificación que la comunidad católica argentina ha celebrado. Él ya era siervo de Dios, este empresario argentino, nacido en una cuna de oro en el año 1926. El empresario nació en el Ritz, imagínense ustedes. Pues durante toda su vida, él dedicó su experiencia empresarial a llevar una visión del empresariado más humana. Un milagro se dio hace muy poco tiempo, que fue el que le llevó a la beatificación. Un niño recibió una patada en la cabeza por parte de un caballo. La familia del niño hizo un rezo, invocó al santo, o entonces el beato, Enrique Chau, y pues un milagro inexplicable. La curación de este niño es el milagro que ha llevado a que la Iglesia Católica pues le haya abierto las puertas del cielo al argentino, quien sería el primer santo argentino empresario que estaría en los altares del cielo. Un libro se ha dado, se llama Enrique Chau, Apóstol de los Empresarios, y yo quiero conversar con Cintia Suárez, una de las autoras de este importante libro que retrata la vida del empresario argentino de los cielos. Cintia, bienvenida, gracias por estar con nosotros y espero haber explicado de buena manera, pero de resumida forma para nuestra audiencia quién fue Enrique, pero yo te agradezco y te doy la bienvenida y que seas tú, Cintia, quien nos explique quién fue Enrique Chau. Buen día. Bueno, muy buena la introducción. Enrique Shaw, este argentino que ayer justamente el Papa León XIV ha autorizado mediante un decreto su beatificación. Este hombre que nace en el seno de una familia muy acomodada de Argentina, pero que decide vivir de una manera austera y aplicar la doctrina social de la Iglesia a la empresa. Algo totalmente impensado, ¿no? En realidad, Enrique yo quería ser obrero, pero en Estados Unidos un obispo lo convence que lo mejor en su caso era tomar un puesto ejecutivo dentro de la Cristalería Rigoló, una empresa familiar, y desde ahí Enrique yo empieza a aplicar justamente la doctrina social de la Iglesia a el ámbito empresarial, específicamente adentro del sector obrero. Es por eso que impulsa en Argentina la creación del salario familiar, en donde, consideraba que un obrero no podía percibir el mismo sueldo que un empleado que era soltero. A lo largo de su vida no fue fácil. Él fue un niño que su mamá falleció desde cuando él era muy pequeño. Fue un alumno brillante. Es un hombre multifacético porque también fue marino, un padre de familia de 9 hijos y este empresario que a su vez en Argentina funda ACDE, la Asociación de Empresarios Católicos Argentinos, funda la Universidad Católica Argentina, estuvo a cargo de la Acción Católica Argentina y en el año 55 fue perseguido por su fe y hasta encarcelado. En un contexto de mucha revolución en Argentina, Enrique fue preso por su fe. Cintia, yo sé que tú te has dedicado enormemente a estudiar estos casos de la fe católica y cómo se ha llevado a documentar paso a paso, y en este caso estás con el libro Enrique Chau, Apóstol de los Empresarios. Te pregunto, la Iglesia ha avanzado en su beatificación. Exactamente, muéstranos por favor el libro para que las personas en América Latina pues puedan conocer la portada y puedan buscarlo en cualquier librería de nuestro continente. El libro del próximo santo argentino, el santo de los empresarios. Te comentaba y te preguntaba, la Iglesia ha avanzado en la beatificación de Enrique, pero ¿cuáles son las virtudes heroicas que ha detectado la Iglesia Católica dentro de él, pues, pero que los haya motivado a dar este paso de hacerlo ya santo?
Primero la persona, en este caso Enrique, pero en general la persona que se inicia para el proceso de beatificación y canonización en vida ya tiene que ser excepcional, fuera de lo común. Enrique Yo era un hombre de misa diaria, de comunión diaria, un hombre que vivió para los demás, incluso esta vida austera. La llevó adelante para beneficiar a los trabajadores, porque por ejemplo cuando un trabajador estaba en un aprieto económico, él lo ayudaba económicamente, pero no de una manera paternalista, sino ofreciéndole posibilidades como un préstamo muy holgado. Después también esta cuestión de que haya sido encarcelado por su fe, esta promoción en vida en las distintas áreas de la sociedad, en donde él promovía esta cuestión de ser, ¿no? Él decía, hay que ser santo, hay que empezar ya, por ejemplo, una de sus emblemáticas frases. Entonces, esta vida extraordinaria, fuera de lo común, una vida en donde un hombre que era permanente, los testimonios dicen que era un hombre que estaba siempre feliz, buscando el lado positivo. En sus manuscritos que hemos accedido en los archivos, escribía en sus libretitas, debo sonreír, debo ser muy amable con el resto, debo esforzarme día a día a ser una mejor persona para los demás. Esta vida que la ofrece, su vida, su riqueza, su conocimiento, la ofrece para el beneficio de toda la sociedad, o al menos esa era su aspiración, lo posiciona como una persona extraordinaria y por eso se inicia su proceso. Para entenderlo bien, ¿cuáles son las etapas que debe atravesar una persona? Sí, porque los santos son personas con acciones extraordinarias. Ahora, ¿qué acciones, cuáles son las etapas que debe pasar una persona para ser llevado a santo? Primero, la persona ya en vida tiene que tener esta fama de santidad, es decir, ser fuera de lo común, lo tiene que reconocer el resto, más allá del entorno. Tienen que haber transcurrido 5 años de su fallecimiento. Ahí en la diócesis que fallece la persona se inicia un proceso, se hace la apertura de un proceso teniendo en cuenta justamente estas virtudes en grado heroico que practicó la persona en vida. Se inicia el proceso, siervo de Dios, venerable. Luego, cuando finaliza la fase diocesana y toda esa investigación va al Vaticano, al Dicasterio de la Causa de los Santos, se avanza el proceso y ahí se debe presentar un primer milagro que es el que posibilita la beatificación. En general, los milagros son curaciones extraordinarias que la ciencia no puede explicar, o en el caso del martirio, bueno, cómo fue el martirio del candidato. Una vez que se aprueba este milagro y la persona es considerada beata por la iglesia, consagrado como beato, posterior al día de la beatificación, que es una ceremonia específica, debe aparecer otro milagro, el cual nuevamente tiene que pasar por todo este proceso dentro del dicasterio de las causas de los santos del Vaticano, peritajes de médicos, de teólogos, cardenales, hasta que finalmente llega el Papa. Y ahí, una vez aprobado el segundo milagro, recién la persona es canonizada, es decir, considerada santa. Son procesos larguísimos, para nosotros en esta parte del mundo muy caros económicamente hablando. Y bueno, el caso de Enrique Yo es un caso también muy particular para la Argentina, porque su proceso en la Arquidiócesis de Buenos Aires lo abre el queridísimo Jorge Mario Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires. Imagínate el tiempo que ha transcurrido. Y te pregunto, Cintia, ¿cuál es el milagro que se le atribuye a Enrique Chou que lo ha llevado al punto en donde se encuentra en este momento? Nuevamente estamos ante un milagro argentino, un niño de 5 años que, bueno, esto sucedió años atrás. El chico estaba en un campo en la provincia de Buenos Aires, en Suipacha, con la familia, ingresó al corral donde estaban los caballos y un caballo le pateó la cabeza al punto de destrozarle la cabeza porque el caballo había recibido la picadura de una víbora. La situación era dramática, crítica.
El chico no tenía expectativas de vida prácticamente. De la provincia de Buenos Aires lo trasladaron en un avión sanitario al Hospital Austral de aquí de Pilar. Y entonces ahí el médico que recibe al niño le dice a la familia, es mejor no tocarlo porque el chico va a morir. El padre, vinculado con ACDE, esta asociación que crea Enrique Yo, y conocedor de la vida de Enrique Yo, le dice a Enrique Yo, le hace un pedido al cielo, ¿no? Le dice, vos necesitas un milagro y yo necesito que mi hijo siga con vida. Entonces ahí se empieza una cadena de oración que empieza por la familia, pero que después se van sumando miles de personas en ese momento por WhatsApp. Y finalmente llega un momento crítico en esos 45 días de internación, en donde los médicos deciden aplicarle una válvula de drenaje para el cerebro del niño, porque el chiquito cada vez iba deteriorándose más. Y en un examen previo a esta operación, el médico descubre que en realidad de repente el líquido del cerebro empieza a fluir como debía ser naturalmente. Entonces, sorprendentemente, deciden no hacerle la intervención. Y ahí, en ese antes y un después, que siempre es un instante, aparece este milagro. El chico luego sale del Hospital Austral, hace una recuperación en el Instituto Fleni y se supera toda la instancia y esa cabeza destrozada con la que había ingresado se recupera totalmente al punto de quedar sin secuelas y hoy ser una adolescente que lleva una vida normal. El caso fue tan llamativo desde el punto de vista de los médicos tratantes que se informa y se inicia todo el proceso del peritaje para investigar este milagro que efectivamente fue comprobado y ratificado ayer por el Papa. Cintia, interesante milagro que nos estás contando. Y yo te pregunto, Enrique Shaw, pues durante la década del 20 nació, hizo toda su vida en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI y estamos precisamente en un momento bastante álgido dentro de las relaciones empresariales, trabajadores. ¿Dónde crees que se inserta en el futuro, en el presente, Enrique Shaw para la Argentina del 2025? Bueno, en un mundo en donde todo es rentabilidad, utilidad, en un mundo empresarial básicamente, en donde las personas, ¿no? También tanto nos ha hablado el Papa Francisco de la cultura del descarte, Enrique Yo viene con una propuesta totalmente diferente porque él dice, dentro de la empresa hay que poner en el centro a la dignidad humana. Entonces, desde ahí, él empieza a trabajar adentro de su propia empresa esa cuestión. Él conocía la vida y obra de todos sus empleados. Enrique Shaw sabía si un hijo de un empleado estaba enfermo, le preguntaba, hacía el seguimiento, estaba al tanto de todo, porque en su centro no estaba la rentabilidad dentro de la empresa. Las empresas eran exitosas, estaban bien económicamente, pero él se centraba en la persona. A tal punto fue tan querido y tan apreciado por sus empleados, por sus obreros de la cristalería Rigoló, que en un momento Enrique lamentablemente fallece de un cáncer y en un momento se necesitaba donantes de sangre. Se hace una convocatoria y en la madrugada se presentan una gran cantidad de obreros para donarle la sangre. Él recibe esa transfusión de sangre y posteriormente pronuncia una de las frases por la cual va a ser recordado siempre, que dice, estoy orgulloso porque en mis venas corre la sangre obrera. Entonces, realmente fue una persona excepcional, una persona fuera de lo común y sobre todo en un ambiente empresarial, alguien que surge impensadamente. A él le marca un antes y un después encontrar un libro sobre la doctrina social de la Iglesia y lo estudia, lo analiza y lo aplica efectivamente en su trabajo.
Qué bonito mensaje que nos estás dando y vamos a seguir muy de cerca a través de tu libro, Enrique Shaw, el apóstol de los empresarios. Cintia, te agradezco enormemente esta buena noticia que nos estás dando en esta mañana de D-News, cuando tenemos un nuevo beato en Argentina, un beato empresarial. Gracias, Cintia. Gracias, buen día. Buenos días.